Esta fue la sorpresa que se llevó este desollinador cuando se topó a un curioso intruso en una chimenea. Así es, Kate Ware acudió a realizar un servicio en un domicilio en Nuevo Hampshire, en Estados Unidos, y encontró, pues, que se trataba de un búho. Este lindo animalito, según el limpiador, el ave lo mordió un poco mientras estaba atascada, pero pudo sacarla y dejarla en libertad. Con estas imágenes, comenzamos. Es que ni te avisan, ni siquiera te preguntan, señor, podemos hacer el cambio de su vuelo, y eso me afecta muchísimo. Se registra caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tendremos los detalles sobre la medida en los horarios reales y cómo consultarlos. No lo encuentro. No nos dieron nada de información ahorita. Toma votación. Sí, ya está, presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga suspensión contra reforma electoral. Para que nuestro parámetro sea fundamentalmente la Constitución. Al carajo. Andrés Manuel López Obrador advierte que hay un plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. Un tiroteo en una primaria de Nashville, en Estados Unidos, dejó varios muertos, entre ellos niños. La atacante de 28 años fue abatida. It's just, it's sick. You know, we're still gathering the facts of what happened and why. Este 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Les platicaremos de las obras más famosas de la historia. En la zona metropolitana del Valle de México se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, la cual fue activada desde la tarde del sábado por la Comisión Ambiental de la megalópolis. Por ello, hay doble no circula, así que pon mucha atención, pues no podrás usar tu vehículo si tiene holograma de verificación 2, tampoco si cuenta con holograma 1, si su último dígito numérico es 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como los que tengan matrícula conformada por letras. Tampoco circulan vehículos con holograma de verificación 0 y 00 de engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6. En Nuevo León, al noreste de México, unas 2.500 personas se manifestaron en el centro de Monterrey para exigir aire limpio y frenar la contaminación del aire. Se reunieron en la explanada de Los Héroes, vestidos de verde y blanco. Después, caminaron por las calles aledañas al Palacio Municipal. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un mensaje donde se solidariza con los manifestantes y asegura que él, como gobernador, está concentrado en solucionar este problema. Mientras tanto, en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, se espera la llegada de chubascos y tormentas eléctricas a partir de este lunes y hasta el miércoles 29 de marzo. Estas precipitaciones serían resultado de la entrada del Frente Frío número 45 y se ubicarían principalmente en el norte y centro de la entidad. En Tijuana, Baja California, al noroeste de México, el transporte público cuenta con 110 rutas de camiones de pasajeros, pero también 142 de taxis. Y bueno, la dificultad para los usuarios es que las unidades son muy caras y deben esperar también demasiado tiempo para subirse a ellas. La información es de Miguel Martínez de N+ Tijuana. La ciudad fronteriza cuenta con uno de los sistemas de transporte público más caros en el país. En promedio, un pasaje cuesta 15 pesos y por las noches puede incrementarse hasta los 25 pesos. A pesar de ello, los pasajeros sostienen que sin importar la hora del día, tienen que esperar varios minutos para abordar. La gente ya tenemos cerca de 20 minutos esperando una calafia y no se ve nada por el estilo, ¿verdad? He durado yo hasta 40, hasta 50, casi la hora. Tardan mucho, te imaginas una prisa que lleves, ya tengo media hora yo aquí. De acuerdo con los transportistas, la escasez de unidades y la falta de infraestructura vial, tanto en las zonas centrales como en las periferias, afecta a la hora de prestar el servicio. Todo Tijuana parece zona minada, ¿no? La autoridad tiene que administrar el flujo en cuestiones de semaforización, mantenimiento de las vialidades que hacen falta. A principios de 2023, algunas rutas de camiones aumentaron las tarifas sin previo aviso hasta los 18 pesos, lo que molestó a los usuarios. Líderes transportistas dicen que ellos absorben todos los gastos de operación y mantenimiento. En Tijuana y en Baja California no tenemos ninguna clase de subsidio por parte de los gobiernos, ni municipal, ni estatal, ni federal. Si hubiera un subsidio, pudiéramos bajar las tarifas.
En 2016, Tijuana inauguró un sistema integral de transporte que actualmente se encuentra en abandono. Han hecho muchos proyectos en el escritorio, pero ya llevados a la calle pues es diferente, ¿no? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzó a implementar cambios en sus pantallas desde el domingo 26 de marzo. Ahora difunde los horarios oficiales asignados a cada aerolínea en lugar de los que ellas comercializan. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la medida fue adoptada para mejorar la eficiencia y puntualidad de los horarios establecidos a cada una de las aerolíneas. Además, tiene como objetivo beneficiar a los usuarios y no perjudicar los vuelos ya programados por los viajeros. Ante este cambio, Volaris, por ejemplo, pidió a todos los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos desde su aplicación, pues afirmaron las pantallas del aeropuerto no estarán sincronizadas con el horario real de salida. Hasta ahora, Aeroméxico y Viva Aerobús no se han pronunciado todavía, aunque Viva Aerobús recomendó a los usuarios consultar el estatus de sus vuelos por condiciones climáticas en la siguiente página: www.vivaaerobus.com. Quienes sí lo han hecho son algunos usuarios que viajan desde el aeropuerto Benito Juárez. Así reaccionaron precisamente ante este anuncio. Yo compro un boleto de avión, yo lo compro desde meses antes porque la gente va pagando poco a poco el viaje, ya programan sus vacaciones para poder venir a lo que es la Ciudad de México. De repente me dicen, me mandan un correo diciéndome que su vuelo, es que ni te avisan, ni siquiera te preguntan, señor, podemos hacer el cambio de su vuelo, y eso me afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo reservado hoteles, tengo reservado toda la logística, vehículos, camiones, y ahorita estoy viajando con 120 pasajeros y no se me hace justo que te digan o no te digan, solamente te manden un correo donde te diga, pues tu vuelo cambió. Volaris, voy a hacerle un ejemplo rapidito. Mérida, Oaxaca. Sí, yo lo tenía para el día 28, lo tengo para el día 29 de julio. Y de repente me mandan un correo que mi vuelo sale hasta el día 31 de regreso. ¿Yo qué hago con la gente? ¿Qué hago con 2 días más? Ya nos dijeron la hora de salida de aquí. Entonces me imagino que esa no cambia, aunque cambia el horario, pero a las 6 de la mañana vamos a salir. Y no nos dieron nada de información ahorita. Para tener más información al respecto, puedes consultar la página de internet www.aicm.com.mx. En temas políticos de México, desde el pasado viernes 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia interpuesta por el Instituto Nacional Electoral en contra del Plan B de la reforma electoral, con lo que quedan suspendidos ya todos sus efectos por tiempo indefinido. La suspensión fue concedida por el ministro Javier Lainez, quien solicitó al Congreso y al Ejecutivo Federal que presenten su contestación dentro del plazo legal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló al respecto en la conferencia matutina de este 27 de marzo. Escuchemos. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos, mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Y la Presidencia de la República respondió el 26 de marzo con un comunicado. Informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará esta decisión al señalar que el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano. Además, cuestiona que el ministro Lainez suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar también la operatividad de este instituto.
Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el INE ha tenido que emprender una defensa jurídica, pues el llamado Plan B de la reforma electoral, señaló, pone en riesgo las capacidades del instituto para dar certeza, legalidad, transparencia y credibilidad a las elecciones. Una batalla jurídica que, dijo, aún no termina. En este contexto, hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionará para dejar sin efecto la implementación del Plan B electoral. En la Cámara de Diputados, el Comité Técnico de Evaluación entregó el pasado domingo a la Junta de Coordinación Política las quintetas de los aspirantes para ocupar las 4 vacantes que quedarán en el Instituto Nacional Electoral. Para ocupar el cargo de consejero presidente de este instituto, fueron seleccionadas 5 mujeres. Ellas son Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. También está en esta lista Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador morenista José Álvarez Lima. También se encuentra Rebeca Barrera Amador. Está también en esta lista Yulisa Circey Bautista Arreola y Guadalupe Tadei Zavala. La oposición acusó que en todas las quintetas destacan personas con vínculos políticos, laborales y familiares con el gobierno y con el partido Morena. Y bueno, para hablar de este tema, saludamos con mucho gusto vía Zoom a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Y ya lo decíamos hace unos instantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende la aplicación del Plan B en torno a la reforma electoral. ¿Esto qué significa y también qué representa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, con un gustazo de saludarles. Mira, lo que implica en términos sencillos es que un ministro de la Corte, Javier Lainez, ordena que se le ponga pausa a la aplicación del Plan B. ¿Por cuánto tiempo? Pues mientras la Corte analiza ya el fondo del asunto, ¿no? Digamos, esta es una reforma, ya lo hemos platicado en otros momentos, que tiene muchos problemas de constitucionalidad. Y la Corte, el Pleno, que las 11 integrantes, los 11 integrantes, tendrán que decidir si esta reforma es inconstitucional total o parcialmente. En lo que se resuelve ese fondo del asunto, sigue vigente esta suspensión, o la otra vía, déjame ponerlo así, para modificar o revocarla, es esa impugnación que ya anunció el gobierno federal. Van a presentar un recurso de reclamación que le toca resolver en principio a la segunda sala de la Corte, que tiene 5 integrantes, y ellos serán los que deciden si sí se mantiene esta suspensión o no se mantiene esta suspensión. Para cualquier efecto práctico, esto lo que implica es que en este momento no se puede aplicar ninguno de los cambios que introdujo el Plan B. Entonces, en este momento, tanto el INE como todas las autoridades electorales del país tienen que seguir aplicando las normas que estaban vigentes antes de esta reforma electoral. ¿Qué ocurre también con la estructura del INE? Sabemos que también este Plan B había hecho estas modificaciones. En general, ¿qué es lo que tendrían que hacer entonces? ¿Qué es lo que podríamos ver en los próximos días, Javier? Sí, a ver, esta parte, Alejandro, es importantísima. ¿Por qué? Porque el Plan B lo que planteaba era una reestructuración brutal del INE que afectaba los derechos laborales y de otro tipo de una enorme cantidad de trabajadores. Solo para poner un dato, el 84% de la estructura territorial del INE simple y sencillamente desaparecía, y por supuesto que esto generaría o podría generar enormes afectaciones a este personal, que seguramente, además de la controversia, ya habrá presentado otros medios de defensa. Sí. Esto lo que implica es que se tiene que mantener esa estructura, que las personas que laboran en el INE seguirán trabajando con las reglas que estaban vigentes, y ojalá, de verdad, Alejandro, Elizabeth, esto sea, pues déjame ponerlo así, como el augurio eventualmente de una invalidación total de una reforma que francamente le hace mucho daño a la democracia y que tiene muy pocos beneficios que son prácticamente nulos. Javier, el INE presenta esta controversia constitucional, pero también la oposición había presentado diversos argumentos en donde señalan que el Plan B es violatorio a la Constitución. ¿Qué va a pasar entonces también con estos argumentos de la oposición? Sí, a ver, yo te diría, Elizabeth, creo que estamos frente al litigio electoral más complejo en la historia de la democracia mexicana. De hecho, la Corte ya anunció, y me parece una muy buena decisión,
que abrirá un micrositio precisamente para transparentar y para informar sobre todas las controversias que se presenten. Ya se presentó una enorme cantidad de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad en contra de la primera parte del Plan B, esa que sí se publicó en diciembre, pero yo tengo la impresión de que la mayoría de las impugnaciones, las más importantes y con más argumentos, se presentarán en las siguientes semanas. De hecho, en este momento todavía los partidos políticos tienen la posibilidad de presentar esas acciones de inconstitucionalidad. Movimiento Ciudadano lo hizo muy rápido, entiendo que el PRD ya lo hizo o estaba por hacerlo. Habrá que ver, seguramente PRI y PAN no lo harán. Las minorías parlamentarias de Cámara de Diputados y del Senado también seguramente presentarán acciones. Y también hay que decirlo, el INE presentó una controversia constitucional, pero no habría que descartar que también los institutos electorales locales acudan a la Corte a presentar una controversia constitucional. Entonces, yo creo que vamos a tener, Elizabeth, una enorme cantidad de impugnaciones, nada más en la Corte. A eso habría que sumarle eventualmente, y sobre todo si la Corte no termina por invalidar totalmente la reforma, habrá que ver también qué pasa en la cancha del Tribunal Electoral. Ahí están ya esas primeras sentencias, el caso de Edmundo Jacobo y otras determinaciones más que ha tomado el Tribunal Electoral. Y también habría que ver qué pasa en términos de juicios de amparo, que también ya se han presentado varios, pero en este momento lo más importante es la decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte sí tendría la posibilidad de invalidar totalmente la reforma y de verdad, por el bien de los procesos electorales en México, ojalá así sea. Incluso ya también veíamos las declaraciones del presidente de México, que esto no termina aquí, que hay un plan C. Iremos analizando, por supuesto, paso a paso. Javier, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, para el contrario, Elizabeth, Alejandro, como siempre, un gustazo. Les mando un abrazo muy fuerte. Abrazo, buena tarde. Vamos hasta Oaxaca, al sur de México, con nuestro corresponsal Jorge Morales, porque él tiene información sobre la secundaria que discriminó a una adolescente por no usar falda como uniforme. Adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, Alejandro. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Elizabeth, también un saludo para ti. Pues sigue complicado el tema de Paola, esta niña de 12 años de edad que cursa el primer grado de secundaria en la escuela telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad de San José Manialtepec, aquí en la costa de Oaxaca, donde nos encontramos esta tarde. Y bueno, sigue complicado porque a lo largo de los últimos días y horas, pues no ha podido haber algún acuerdo que le permita a ella regresar a la escuela. Esa historia pues comenzó en el mes de enero, cuando esta niña y sus padres regresaron del estado de Nuevo León. Son originarios de San José Manialtepec, pero estaban trabajando en aquella entidad, volvieron a su pueblo, y cuando la quisieron inscribir en la escuela de la comunidad, que es la José Vasconcelos, pues le explicaron a la profesora que la menor no gustaba de usar el uniforme que utilizan normalmente las niñas, falda y blusa, que ella prefería ir a la escuela con camisa y pantalón, como van vestidos la mayoría de los niños. Esto generó una inconformidad entre los padres de familia, que se opusieron a que la niña de 12 años fuera con el uniforme escolar de camisa y pantalón, y bueno, motivó una asamblea en la que se decidió finalmente que no le iban a permitir la entrada porque si no utilizaba el uniforme de blusa y falda, pues no habría acceso para la menor. Las autoridades le plantearon algunas alternativas, como reubicarla en otra escuela de una comunidad cercana, como el hecho que pudiera tomar clases virtuales para evitar que fuera objeto de algún tipo de agresión dentro del plantel. Y a lo largo de las últimas horas, pues las autoridades han estado esperando esa respuesta, pero nosotros ya platicamos con Paula Hernández, la mamá de Paola, y entre otras cosas nos dice que no va a dejar de luchar para que sea respetada la identidad de su hija, que va a seguir insistiendo hasta que se haga cumplir el derecho de la menor de poder tomar clases como ella quiera ir vestida. Y aunque en ese momento no hay condiciones para que la niña regrese a clases presenciales en la escuela José Vasconcelos, tampoco está considerando que pueda ser ubicada en una escuela de otra comunidad cercana. Esto ha afectado de manera importante su estado de ánimo, incluso da muestras de sufrir depresión por esta problemática a la que se ha enfrentado esta menor. Esto fue lo que nos dijo Paula Hernández, la mamá de Paola. Adelante.
Sí, le ha afectado demasiado. La verdad, ella era una niña con una actitud diferente antes de esto y ahorita su cambio de actitud fue radical. Se me está deprimiendo demasiado y pues esa también es una situación que a veces me lleva a pensar en retroceder, pero también, les repito, no lo hago porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Se les va a permitir que esto suceda una y otra vez con cualquier otro adolescente. Esa fue la alternativa que me pareció más viable, de que ella continúe con sus estudios vía virtual en casa, en lo que se le da pronta solución a este tema, ya que fue con ese compromiso, que todo el personal se hizo ese compromiso de que se verían las formas de que ella regresara a las aulas en un mejor ambiente. Bueno, y lo más probable es que Paola pueda retomar sus clases, pero después de las vacaciones de Semana Santa, porque en este momento pues todavía no hay una logística organizada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tampoco hay profesores designados para dar esas clases de manera virtual, y a lo largo de estos días que se ha complicado la situación, pues son ya más de 2 meses desde que la menor regresó del estado de Nuevo León, que no ha tenido clases precisamente por esta necedad a la que se han enfrentado con los padres de familia de la escuela de Manialtepec, de no permitirle a la niña pues tomar clases con uniforme que normalmente pues utilizan los niños, ¿no? Esa es la situación, y es complicada para esta menor. Pues es que imagínate el tiempo, querido Jorge, más de 2 meses sin poder recibir clases por no llegar a un acuerdo. Y ante eso, ¿qué dicen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca? ¿Han querido también hablar con los padres de Paola o incluso también con los directivos de la telesecundaria? Pues mira, las autoridades ya insistieron de todas las formas posibles con el Comité de Padres de Familia, con los integrantes de esta escuela telesecundaria, la Asamblea de Padres, pues, y se formó incluso un comité interinstitucional, no solamente con funcionarios del Instituto de Educación, sino también Derechos Humanos, también el área jurídica del gobierno de Oaxaca, el municipio de Villa de Tututepec, que es el municipio donde se encuentra ubicada esa comunidad, y les explicaron que estaban violando los derechos de la menor y que además estaban cometiendo un delito porque no podían discriminarla de esa manera, y además había un mandato judicial de un juez de distrito que otorgó un amparo a la mamá de Paola para que fuera recibida en la escuela, y todo eso ha sido digamos ignorado por los padres de familia. Entonces en ese momento lo que dicen las autoridades es que no quieren arriesgar ni a la menor ni a la familia a sufrir algún tipo de agresión dentro de la escuela y ellos intentaran por la fuerza ingresarla y obligar a que ella pudiera tomar clases dentro del plantel. Y bueno, esto también pues ya ha sido, digamos, un poquito asimilado por la familia, y por eso escuchábamos a la mamá decir que prefiere que por el momento pues tome clases virtuales, en lo que se hace un trabajo de concientización y logran quitarle esa idea a los padres de familia de rechazar el ingreso de la menor solamente por utilizar el uniforme con pantalón y camisa. Y apertura del diálogo por parte de los padres, pues vemos que no hay. Veremos cómo se sigue desarrollando este caso, querido Jorge. Muchísimas gracias por la información. Todos los días, brigadas de limpieza antisargazo trabajan para contrarrestar la llegada de miles de toneladas del alga a las costas de Quintana Roo, en el sureste mexicano. Los países afectados, por ejemplo, como México, deberán de incrementar los costos para luchar contra este problema. Este es un trabajo de UNAM Global TV. El sargazo ha llegado nuevamente a costas mexicanas, pero antes de lo previsto y en cantidades abundantes. Se estima que este 2023 se rebasarán las 54,000 toneladas que se recolectaron el año anterior, según datos de la Universidad del Sur de Florida. Empezó en febrero y se va a extender por lo menos hasta octubre. Pues ya estamos hablando de 9 meses. Viendo la cantidad que nos dicen las imágenes de satélite, sí podemos esperar que este año sea bastante severo. Algunas de las causas apuntan al calentamiento del planeta, a las aguas residuales que vertemos en el mar y que funcionan como nutrientes para el sargazo, así como los fertilizantes empleados en la agricultura. Por ello, los países afectados como México podrían incrementar los costos de su limpieza si no cuentan con un adecuado manejo de residuos de sargazo.
Se calcula que la limpieza por cada kilómetro de playa podría costar $1,5 millones al año, de acuerdo con un trabajo publicado por especialistas de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Puerto Morelos de la UNAM. Han invertido más recursos, por ejemplo, en la compra de maquinarias, en destinar espacios para todas las maniobras que requiere esta limpieza de sargazo, en comprar barreras que ya reduce considerablemente el sargazo que les llega. Sin embargo, son necesarias muchas acciones más debido al impacto negativo en el ambiente, la salud y el turismo. La formación de marea marrón se produce por la descomposición de la materia orgánica, lo que provoca el deterioro de la calidad del agua, la muerte de peces y pastos marinos. Esto lleva a la emisión de gases tóxicos como el ácido sulfídrico y amonio, que implica un riesgo para la salud de quienes limpian las playas. Además, el problema se atiende de manera sectorizada, pues se da prioridad a zonas turísticas y otras zonas de importancia ecológica quedan desatendidas. Por ello, es importante establecer un plan integral. Se está desarrollando una estrategia estatal del sargazo. Se invitó como a 60 personas, entre académicos, empresarios, autoridades, tratando de encontrar la mejor estrategia. Pese a la alerta de viaje de Estados Unidos, donde les recomiendan a los vacacionistas, mejor conocidos como Spring Breakers, no viajar a México por temas de inseguridad, pues ellos siguen llegando a nuestro país. ¿Qué tanto ha influido la crisis de violencia en México con el arribo de estos vacacionistas? Esta es información de nuestros corresponsales de N+. Con el inicio de la primavera, también llega la temporada de Spring Break, como desde 1930, cuando un entrenador de natación de la Universidad de Colgate inició con esta tradición al traer a los universitarios a un lugar con clima cálido. Sin embargo, la violencia en México ha provocado que Estados Unidos alerte a sus ciudadanos sobre el peligro que representa viajar a este país. Que sigan visitando Mazatlán, que vean que México es un país seguro. Justamente, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero son los estados que Estados Unidos tiene en la mira y a donde no recomienda viajar, ya sea por el crimen organizado, el abuso de droga, el alcohol, agresiones sexuales o arrestos. Somos un puerto turístico, vivimos del turista, vivimos de nuestras ventas, de nuestro trabajo, y si no hay turismo, no hay un sustento económico. Hace 14 años que Acapulco dejó de recibir estudiantes estadounidenses y canadienses conocidos como Spring Breakers. La inseguridad alejó a los visitantes internacionales que en algún momento eligieron al puerto como destino preferido para vacacionar entre finales de febrero e inicios de abril. Y hay quienes todavía recuerdan que esas épocas les permitieron hacerse de patrimonio. A veces era un trago $1, un trago $1. Yo conozco gente, amigos bartenders, meseros, garroteros, baños, todo mundo, taxistas, bellboys, que pues de ahí hicieron casas, tuvieron coches, hicieron estudios, mantuvieron familias, y hoy en día tristemente pues ya no los tenemos. Es la primera vez que Estados Unidos enfoca su alerta en Quintana Roo, sobre todo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, principalmente después del anochecer. No hemos tenido ninguna situación real de violencia contra algún turista, han sido muy contadas y muy pocas, y algunas mismas han sido provocadas por los mismos turistas, ¿no? ¿Te sido seguro? Sí, de aquí. Sí, me siento seguro de aquí. Lo cierto es que México siempre tendrá fiesta, playa y sol para quienes lo visiten. Y con esto es momento de hacer una pequeña pausa. Pero continúa la contingencia ambiental para el Valle de México. Así lo confirmó hace unos momentos la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Las medidas del Hoy No Circula permanecen para este 27 de marzo. Ya volvemos. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres sancionó a México por no hacer lo suficiente para proteger a la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en todo el mundo. Esto provocó que el organismo internacional pidiera a sus 184 países miembros que dejen de comercializar con nuestro país productos vinculados con especies delicadas como orquídeas, cactus, pieles de animales como cocodrilos y también serpientes.
Para conocer más detalles sobre esta alerta y sobre todo los riesgos que enfrenta esta especie, saludamos con mucho gusto a Lázaro Guevara del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lázaro, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es eso que México no ha hecho de manera suficiente para que se tome esta decisión de sancionarlo por no proteger a la vaquita marina? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y buenas tardes. Pues sí, como sabemos, hace unos días la Secretaría de Relaciones Exteriores nos hizo saber, ¿no?, este comunicado, y una de las cosas por la cual México está a punto de recibir alguna sanción es que no se ha hecho lo suficiente para incentivar a los pobladores que viven en aquella parte del Golfo de California a realizar otras prácticas, ¿no? O contribuir de otra manera con la pesca local, utilizando medios que no pongan en peligro a la vaquita marina, que como sabemos el objetivo principal es la totoaba. Entonces, bajo estos términos, la CITES ha decidido que México no ha hecho lo suficiente. Sin embargo, el país, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desea platicar al respecto, ¿no?, con un comité ad hoc para llegar a un acuerdo, ¿no?, sin tener que tener sanciones más severas que pueden ser incluso llegar a la parte comercial, ¿no? Claro. Y precisamente hasta este momento, ¿cuáles serían esas sanciones, Lázaro? ¿Y cómo va a afectar también a nuestro país? Por lo pronto, hay que esperar unos días, eso hay que mencionarlo para conocer realmente cuáles serán las sanciones. Hasta ahorita no se sabe. Sin embargo, previamente, hace algunos años se mencionó, como ustedes bien comentaron, tratar de llegar por otros medios, es decir, hacia los países que comercian con el nuestro, para que no exista esa exportación por parte de México de productos que provienen de la flora y fauna, que se pueden comercializar. No estoy hablando de la parte ilegal, ¿no?, que eso evidentemente queda entendido que no se debe hacer. Sin embargo, un paso más allá, que podría ser incluso más preocupante, sería con especies que son comerciales. Me refiero incluso a camarones, por ejemplo, pescados. Eso podría ser ya un grave daño económico para nuestro país, ¿no? Pero esta es la forma con la que quieren presionar a nuestro país para que se tomen medidas más fuertes, ¿no?, para proteger a la vaquita marina. Ya decíamos que está en peligro de extinción, que es una situación muy grave, pero ¿por qué es importante rescatar a la vaquita marina? ¿Por qué es importante para el ecosistema de nuestro planeta y sobre todo en México, donde contamos con ella todavía? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque va más allá del simple valor económico que pueda tener esta especie, ¿no?, que como sabemos es una especie muy importante en las interacciones bióticas que tiene ahí en el pequeño mar de Cortés, allá en el Golfo de California, sino también pues es un símbolo, es una parte realmente importante de toda la gente que vive en esa región, como un símbolo de conservación. Y más allá de eso, pues tenemos un compromiso moral, ético con nuestra biodiversidad. Es el tratar de preservarla para futuras generaciones. Es un golpe fuerte sobre la mesa en el sentido de la conservación de la biodiversidad y tratar de convivir, coexistir con las especies, con las especies con las que estamos, más allá de sentirnos arriba de ellas, ¿no? Entonces debe ser más allá que el simple valor económico o ecológico, ¿no?, sino también moral, y sobre todo con las generaciones que vienen. Entonces, como bien dices, es una especie única, y eso nos hace por eso el foco de atención, ¿no?, a los mexicanos para tratar de conservarla. Así es. Lázaro, ¿cuáles son las condiciones actuales de esta vaquita marina y también los riesgos que enfrenta esta especie? Sí, censos muy recientes, hace apenas un par de años o previo a la pandemia, se hablaba de alrededor de 10 individuos, pero al parecer ya estamos por debajo de la decena de ejemplares. Un estudio reciente, eso puede ser muy poco para muchos, tal vez con una postura un poco más pesimista, ya es demasiado tarde, ¿no?, con tan pocos individuos en la vida silvestre. Sin embargo, hay un estudio muy reciente genético que da una luz al final del túnel, ¿no?, que incluso con este número tan bajo de individuos aún es posible preservar a esta especie. Eso es extremadamente importante.
Ahora, los riesgos siguen siendo los mismos. La caza por medio de redes que, repito, no es que vayan detrás de la vaquita marina, sino que es un daño colateral. Sin embargo, es muy grave porque no solamente involucra a nuestro país, sino que esto atraviesa fronteras, ¿no? Desde la gente que de otros países que hace uso de la vejiga natatoria, que es lo que buscan, de la totoaba, y todos los países intermedios, ¿no? Que son parte de la cadena de cómo se mueven estos individuos hasta Asia principalmente, ¿no? Entonces es un problema bastante serio porque atraviesa muchas naciones. Y del problema del cual, por supuesto, todos ellos y nosotros somos responsables al respecto. Pues ojalá que esto levante las alertas y finalmente se haga algo por fin al respecto, una solución real que también involucre de manera consciente a los pobladores, quienes también son parte de estas afectaciones. Lázaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias y hasta pronto. Y aquí la información internacional más importante de este 27 de marzo. Se produjo una explosión en la planta de la compañía Arend Palmer, una fábrica de dulces, el viernes por la tarde. El accidente dejó al menos 4 muertos y el equipo de rescate aún continúa con la búsqueda de más víctimas. Estas son las noticias internacionales del día. Arrestaron a Jonathan Majors por presunta violencia doméstica. La policía detuvo al actor de Creed 3 después de que una mujer llamara al 911 y lo acusara de haberla agredido. Aunque fue liberado horas más tarde, enfrenta cargos de estrangulación, agresión y acoso. Estallaron protestas masivas en diferentes puntos de Israel. Más de 500,000 de personas salieron a manifestarse después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu destituyera al ministro de Defensa por oponerse a su controversial reforma judicial. Varias personas quedaron atrapadas en sus viviendas por un deslizamiento de tierra. La policía, junto con el Cuerpo de Bomberos de Ecuador, ya están realizando labores de rescate. Hasta el momento ya lograron salvar al menos 6 personas. Rusia atacó la ciudad ucraniana Sloviansk con misiles. Al menos 2 personas murieron y alrededor de 30 resultaron heridas tras el ataque. El bombardeo también dañó edificios, oficinas y viviendas. En más sobre el conflicto en Israel, los principales sindicatos junto con el sector privado convocaron a una huelga general para protestar contra la polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu junto a sus socios ultraortodoxos y la facción ultraderechista. Y entre los principales inconformes se encuentran bancos, el Ayuntamiento de Tel Aviv, la compañía eléctrica del país, productores de alimentos, hospitales, universidades, entre otras instituciones. Luego de los movimientos sociales, el primer ministro también anunció que paralizará temporalmente la controvertida reforma judicial para poder dialogar con los principales sectores afectados. Y bueno, todo inició luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, despidiera al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras insistir en detener la tan cuestionada reforma al sistema judicial. Como les comentábamos, esto pues desencadenó manifestaciones con personas ondeando banderas israelíes azules y blancas. Incluso se reunieron frente a la casa de Netanyahu en Jerusalén y por un momento también rompieron un cordón de seguridad. En la carretera principal de Tel Aviv encendieron hogueras, cerrando la vía, pero no fue la única, pues este acto se replicó en muchas otras del país. La policía intentó dispersar a los manifestantes con cañones de agua. ¿En qué consiste esta polémica reforma?
La reforma plantea modificar el comité de selección de jueces integrado por 9 miembros. Actualmente, para conformarlo, requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados. Pero con la reforma, el gobierno dominaría esta composición y solo necesitaría una mayoría simple para elegirlos. También apunta a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento. No podría invalidar las llamadas leyes básicas, que, a falta de una constitución en Israel, funcionan como normas fundamentales. Solo podría impugnar otras leyes, siempre y cuando tenga el apoyo de 12 de los 15 jueces en vez de la mayoría simple actual. Además, se analiza implementar una cláusula que permita también al gobierno volver a promulgar leyes impugnadas por la Corte. Estas son imágenes del tornado que azotó en Mississippi, al sur de Estados Unidos. Hasta el momento se reportan al menos 25 personas muertas y decenas de heridos. Sin embargo, los números podrían aumentar porque hay personas que quedaron atrapadas bajo escombros. El presidente Joe Biden declaró zona de desastre mayor para poner fondos federales a disposición de las áreas más afectadas. El gobernador del estado dijo que los equipos de rescate y también de búsqueda estaban ofreciendo ayuda médica a los afectados. También se pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de las líneas eléctricas caídas. Por ahora, continúan los trabajos de limpieza. Y bueno, precisamente para poder entender la magnitud de la devastación, vamos a ver estas imágenes del antes y después. Las imágenes muestran zonas residenciales y también comercios que fueron reducidos a escombros. El tornado permaneció en el suelo durante aproximadamente 1 hora y abrió un camino de destrucción de 274 kilómetros, es decir, unas 170 millas de largo. En Rolling Fork, una ciudad de alrededor de 1,900 habitantes en el oeste de Mississippi, que fue la más afectada, hay que decirlo, pues las casas quedaron reducidas a escombros, los troncos de los árboles se rompieron y los autos fueron arrastrados. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron durante un tiroteo en la escuela de Nashville, en Tennessee, al sureste de Estados Unidos. Una mujer de 28 años que iba armada con 2 rifles de asalto y también una pistola, inició el ataque en esta escuela que atiende desde nivel preescolar hasta 6º grado. Según los datos más recientes del FBI, los hombres estuvieron involucrados en el 98% de los incidentes con tiradores activos en 2021. De 250 incidentes con armas entre 2000 y 2018, solo 9 involucraron a mujeres. Según el sitio web de la escuela, cuentan con un promedio de 200 estudiantes. Hay que decirlo también, en los últimos 40 años solamente han existido 3 mujeres perpetradoras de un tiroteo. Esta fue la cuarta en las últimas 4 décadas, al no haber acceso a metralletas en la década de los 60 como ahora. Bueno, estamos hablando de que menos del 1% de las balaceras masivas en las últimas 4 décadas fueron perpetradas por una mujer. La de hoy fue la cuarta en la historia. Es importante también precisar que en las otras 3 pudiéramos estar hablando de la primera balacera masiva en un kindergarten a manos de una mujer. Las enfermedades transmitidas por garrapatas pues han aumentado también considerablemente en Estados Unidos, siendo la babesiosis una de las más frecuentes. Un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, actualizó a la lista de estados que registran transmisión endémica de esta enfermedad. Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Wisconsin son algunos de los que ya estaban en la lista. A ellos se sumaron Maine, Nueva Hampshire y Vermont. Así es, y bueno, esta enfermedad, hay que decirlo, infecta los glóbulos rojos, puede ser asintomática y en algunos casos también puede ser mortal. Incluyen fiebre, dolor muscular y articular y también dolor de cabeza. Otra infección que se asocia con picadura de garrapatas es la rickettsiosis, la cual ha causado la muerte de 6 personas en Nuevo León, al noroeste de México, según la Secretaría de Salud local,
con corte al 22 de marzo. Es momento de hacer otra pequeña pausa, pero al regresar... El fenómeno de la Kings League está revolucionando el deporte, te contaremos. Quédate con nosotros, regresamos con más información. N+ presenta Tercer Grado Deportivo, el único programa que habla de diversas disciplinas deportivas que van desde lo político, social y cultural. Inicia el lunes 10 de abril a terminar en punto con Enrique Acevedo, con las estrellas, en streaming por N+, en ViX y en nmas.com.mx. El primer programa donde el deporte y la política se sientan en la misma mesa. La agenda deportiva nacional y global, debatida desde otra cancha. Tercer Grado Deportivo, un programa de N+. Inicia el lunes 10 de abril, al terminar en punto por las estrellas. Y bueno, ahora hablemos de deportes y también de streaming, porque batió récord la final de la Kings League, el torneo de fútbol 7 de famosos streamers de Twitch y también exfutbolistas profesionales, creado por Cosmos, la empresa de Gerard Piqué. Este 26 de marzo reunió a 92.522 personas en el estadio Camp Nou de Barcelona. Es decir, superó por casi 4.000 asistentes la reciente final del Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina de Lionel Messi se coronó campeona ante Francia. Ahí asistieron 88.966 personas al estadio Lusail. Y bueno, pero este fenómeno de la Kings League no fue solo presencial. Vía streaming, a través también de plataformas como Twitch, TikTok y YouTube, alcanzaron un máximo de 2.163.069 visualizaciones. Lo de menos, pues al parecer, fue el triunfo del equipo El Barrio sobre Aniquiladores, con 3-0. El plan de Piqué contempla también la expansión del torneo por todo el mundo. ¡Buenos días! Este es su programa En Familia con... Oye, Chabelo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando sea grande voy a ser presidente de la República. ¡Ya estoy harto de la sopa aguada! ¡Ahora les vengo a cantar! ¡Mi paladar que me serviste, chavo! Si yo lo que quiero es darte. ¡Dame qué! ¡Dame qué! No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta. ¿No te equivocaste, Julio? Sí, este horario era mío antes. ¿Jugamos a Chapultepec? ¿A Paz? No, mejor vamos a jugar a Pico. ¿A Pico a qué? ¡Picojo! No puedes atorar. Era muy buen actor. Tengo más de 12 horas sin probar alimentos. Me voy a morir. Yo no soy ni marciano ni venusino. Soy simplemente tu esclavo. Se siente su partida. ¡Pega, tirana, pega! Todos los domingos lo veías, ¿no? Y te daba alegría y sí duele, ¿no? ¿Quieres entrar a Catavixia? ¿Dónde está Santa Claus? Es un orgullo poder estar junto a un personaje tan importante de la historia de la televisión en el mundo. Ya ha llegado el momento de apagar las luces de ese estudio. Simplemente único. Los restos de Javier López Chabelo fueron cremados el domingo 26 de marzo. Los familiares informaron en un comunicado que se realizó una misa en privado tras el funeral el sábado pasado en el sur de la Ciudad de México. También señalaron que próximamente se darán a conocer los homenajes o reconocimientos póstumos que se le realizarán a este gran actor. Añadieron que se cerraba ya un capítulo de un gran actor que entregó su vida al público. Además, agradecieron el interés, la empatía y también el apoyo en todos los momentos dolorosos. Y por cierto, Javier López era también fan del béisbol y del fútbol. Y TUDN nos cuenta. Fue un niño de 13 años que vivió en el cuerpo de un adulto gigante. Su corazón y alma quedaron atrapados en un entorno de fantasía, de magia, de ilusión. Fue el niño que hizo lo que ningún papá o mamá ha conseguido: levantarnos a las 7 de la mañana y, más difícil aún, en domingo, durante 48 años.
y quien nos dio la más grande oportunidad de cambiar la tristeza por la alegría en la catafixia. Chabelo nos dio eso y más, durante décadas, durante mucho tiempo. Hizo soñar a los más incrédulos, robó sonrisas a los más duros y convirtió en dulce lo amargo. Como todo niño, amante de las emociones fuertes, las motos su capricho, su pasión el fútbol y el América, su más grande amor. Esa fue su parte más sensible. Lo que pasaba con las Águilas repercutía en el corazón de este cuate. Afortunadamente para los mexicanos y seguro, para otras naciones también, Javier López no siguió con la carrera deportiva prometedora que llegó a tener, luego de ser campeón nacional de lucha grecorromana y que lo pudo llevar a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Pero el tema económico fue un bendito obstáculo para comenzar a trabajar y así dar vida al amigo de todos los niños. Un niñote que nunca se guardó nada. Hoy el corazón se nos ha partido a todos los que crecimos con su voz, con sus juegos, con esa forma de alegrarnos la vida. El fútbol, el deporte en general, nuestro país. Nosotros tenemos un nudo en la garganta. Nunca pensamos que este día llegaría. No lo esperamos, pero no podemos ser egoístas. Solo queda agradecer a ese maravilloso personaje, a ese magnífico actor, el habernos dado una razón por la cual despertar con todas las ganas del mundo. Hoy, Javier López descansa, y Chabelo también, y lo hará por la eternidad en nuestros corazones. Y aquí en N+ Media, nuestros compañeros de Bien y de Buenas conversaron con el guionista Manuel Ajenjo, quien fue un gran amigo de Javier López. Chabelo, esto es parte de lo que les contó. Él no quería que se supiera y a los que sabíamos nos prohibió decirlo, pero yo creo que ahora lo puedo decir. Javier mantenía una escuela en el estado de Tlaxcala. Desde que compró el terreno, fabricó la escuela, o sea, construyó la escuela y se las dio a manejar a un patronato de padres de niños con condición de discapacidad, ¿no? Y eso no se lo decía a nadie. Y los que sabíamos nos lo tenía prohibido decir, porque eso lo hacía él de corazón y para corresponder, decía, al público y a la vida su bondad. También había unas monjitas que cada 15 días iban por su quincena a su oficina, y eso por hablar de dos cosas, ¿no? Que nadie sabe por qué él se encargó de que nadie lo supiera. Este 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro, fecha acuñada por el Instituto Internacional de Teatro a partir de 1962 para conmemorar a aquellos que pueden ver el valor e importancia de esta forma de arte. Desde entonces, cada año se organizan actividades y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial. Este 2023 estuvo a cargo de la actriz egipcia Samiha Ayub. Entre las obras más importantes de la historia, de acuerdo con Forbes, se encuentran Hamlet, escrita por el dramaturgo William Shakespeare, Romeo y Julieta, del mismo escritor, por supuesto, la adaptación teatral de la Divina Comedia, del poema de Dante Alighieri, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y El fantasma de la ópera, musical basado en la novela de Gastón Loub. El escritor colombiano Gabriel García Márquez es el autor de lengua española más traducido del siglo XXI, incluso por encima de Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Esto de acuerdo con el primer mapa mundial de traducción del Instituto Cervantes. En segundo lugar, se encuentra la escritora Isabel Allende, reconocida por obras como La Casa de los Espíritus. Le siguen en esta lista el argentino Jorge Luis Borges, después el peruano Mario Vargas Llosa, y el español, Miguel de Cervantes. Y bueno, este mapa tomó en cuenta también el periodo entre el año 2000 y el año 2021.
¿A ustedes les gustaría mandar un mensaje a su yo del futuro? Pues ahora será posible a través de una página web que permite que las personas envíen correos electrónicos a sí mismas para que sean leídos dentro de varios meses o incluso años, con el contenido que ellas deseen. Así es, Future Me ofrece este servicio de forma gratuita para enviar mensajes desde el pasado con consejos, también con recuerdos, promesas o incluso expectativas. Para enviar una versión propia de una carta al futuro, los usuarios deberán ingresar al siguiente sitio oficial, el cual es futureme.org. Y de forma directa será dirigido a una plataforma sencilla en la que se podrá ver que a la izquierda se encuentra el espacio para redactar este mensaje. Después hay que elegir la temporalidad en la que será enviado el mensaje y si será por medio de un correo o de forma pública en el sitio Future Me. Ahí lo tienen, aprovechar. Yo creo que es algo que Oye, qué padre. Podemos hacer para ¿Cómo no se me había ocurrido decirnos eso? cosas bonitas, ¿no? Y de pronto leer esas cosas en unos años. Sí, imagínate estar escribiendo desde ahorita así de que tú puedes y estoy orgullosa de ti, leerlo a lo mejor 10 años después, ha de ser muy bonito. Seguramente, muy emotivo. Con esto llegamos al final de N+15 horas. Gracias por acompañarnos.